surge la noción de género. ¿Qué es la noción de género? Porque, como ustedes bien saben, desde los inicios de la humanidad, las divisiones del trabajo se concebía como la división del trabajo entre lo productivo y lo reproductivo, donde le competía a las mujeres lo reproductivo y a los varones lo productivo. Haciendo una recontrasíntesis, puedo decirles que esto que era conformaba, digamos, las prioridades que tenían varones y mujeres en la reproducción social y en la biológica, da lugar a que ya en el siglo pasado, ya en la década del 60 más o menos, se hable de la necesidad, digamos, cuando se conforma, estoy pasando la historia así, ¿no? Pero como un soplido, el modo de formación capitalista, una preocupación que surge, que ya no eran las primeras décadas de la Revolución Industrial ni nada, sino donde era muy clara la división de funciones entre varones y mujeres, surge la necesidad de ver que la mujer, que estaba dedicada más que nada a la reproducción y a los cuidados, surge la necesidad de que la mujer se incorpore también a los requerimientos de la formación social capitalista. Es decir, aparece la necesidad de que la mujer se integre a la sociedad, ya no en sus roles exclusivamente reproductivos. Entonces, este enfoque que desde los 60 del siglo pasado tiene mucha fuerza, este enfoque lo llamo integracionista desarrollista, donde se concibe que la mujer tiene que participar en el proceso productivo. Pero ¿cómo participa esta mujer en el proceso productivo? Ahí está todo el sesgo que aparece en esa participación, porque se sigue privilegiando, es decir, en esta famosa díada naturaleza-cultura, donde la naturaleza era la mujer, la cultura era el hombre, lo productivo y lo reproductivo, la mujer se la mantiene, se le sigue privilegiando su rol reproductivo y se naturaliza su rol materno. En la década del 60 hablamos, ¿no? Es el enfoque que se privilegia en ese momento. Y se profundizan las tareas reproductivas. La función prioritaria para estos es la maternidad. Es decir, entonces, todas las políticas sociales, las políticas públicas están orientadas a la función de la maternidad. Pero a la vez, la mujer aparece siendo un recurso importante. Yo no sé si ustedes conocen, o seguramente sí, el documento del Banco Mundial de los 70 más o menos, de invertir en salud. Es decir, la mujer tiene que ser a la vez un recurso productivo y voluntario en la comunidad. Eso era característico en la década del 60-70, donde la mujer eran las que organizaban todos los servicios de salud, la mujer era la que... Claro. Entonces, y desde lo institucional también se reproduce esta dupla, la mujer y el niño. Es decir, la mujer se prioriza lo reproductivo. Es decir, si bien se le incorpora a la mujer como factor reproductivo, además de reproductivo, se la posterga aún más, porque al focalizar sus roles reproductivos, es decir, la mujer parece ser un recurso de salud gratuito y voluntario en la comunidad. En lo institucional es el famoso binomio madre-niño, que en lo institucional ustedes vieron los programas materno-infantiles. Ahí la mujer queda permanentemente postergada. Se consolida el énfasis en la esfera privada y doméstica y en lo productivo las tareas acordes al rol materno. Todo lo productivo y todo, incluso en las facultades, si ustedes piensen, qué sé yo, no sé, yo no sé bien el perfil de ustedes, porque se lo pregunté a ustedes y no lo sé bien. Pero si hay pediatras, van a ver que la pediatría se consolida como un campo más femenino que masculino. Yo hace años que trabajo en salud, como socióloga, pero, por ejemplo, el tema de las obstétricas son
mujeres. Recién hace muy pocos años hay obstétricos, pero está secundarizada la función de la obstetra, cosa que en otros países como Chile no lo está, o en países con raigambre andina como Perú, hay los parteros empíricos eran varones. Es decir, se le daba un rol, pero siempre con esa diferencia entre hombres y mujeres. Pero en este caso, en este enfoque que yo estoy desarrollando, lo importante es que la mujer no se la saca de ese rol del maternaje, sino que se lo profundiza aún más, pero agregándole nuevas exigencias. Incluso en este documento del Banco Mundial que les digo, de los 70 más o menos, o 70 y pico, no me acuerdo cuándo es, se busca elevar los niveles de educación de las mujeres porque hay que enseñarles a educar a los niños, a amamantarlos bien. Es decir, es dejar a la mujer exclusivamente en su rol materno. Eso es lo fundamental. Entonces, frente a eso, ¿qué surge? Surgen en los 70 y 80, surgen las corrientes feministas y de mujeres que comienzan, bueno, después ya les voy a decir, pero en realidad a fines de los 70 son dos médicos que empiezan a inaugurar la categoría género desde una cosa muy de la medicina. Pero el feminismo, es decir, el movimiento de mujeres, que acá tenía poco desarrollo, pero en Europa y en Estados Unidos tenía un mayor desarrollo, empiezan a cuestionar esta división de funciones donde se pone el énfasis en la necesidad no de jerarquizar a la mujer, que ingrese a lo productivo, pero sin perder desde ningún punto de vista sus funciones reproductivas. Entonces, ahí ese surgimiento del feminismo da lugar al uso de esta categoría género, que aparece como una categoría analítica donde el énfasis está puesto en la construcción social y cultural de los sexos. Es decir, siempre hablamos hasta este momento, después se complejiza mucho más el panorama de los sexos en el sentido heterosexual. Es decir, después se va complejizando, pero hasta ese momento se está hablando de varones y mujeres. A su vez, esa diferencia sexual, se atiende a la diferencia sexual, pero en esa diferencia sexual está atada a las jerarquías de poder, subordinación en las mujeres y poder en los hombres. La asignación diferencial cultural de roles y una subordinación de las mujeres en el esquema sociocultural. Pero a la vez señalan una cosa muy importante, que es una categoría, digamos que todo este concepto, en la génesis que tiene el concepto de género, se va complejizando. Entonces se ve, y eso introduce de alguna manera al varón, que es una categoría relacional. Y eso muchas de los académicos y de las feministas lo enfatizan mucho. Y a su vez esta categoría es fundamental como herramienta para dar poder a las mujeres, es decir, a través de sus capacitaciones, a través de todo el trabajo que hace el feminismo con las mujeres. Y supera, quizás por primera vez, el enfoque esto de la díada naturaleza cultural, supera el enfoque binario de los sexos e incorpora otro tema básico con el tiempo, ¿no?, de la diversidad sexual, es decir, que no hay un solo género. El debate sobre categorías de sexualidad y género se centró en la díada naturaleza-cultura, donde se concebía lo que les dije anteriormente, ¿no? La naturaleza es inamovible y atañe al sexo, mientras que el género alude a lo social y por ende es modificable por la cultura. Luego de largos debates amplísimos que se dan a nivel mundial y a nivel regional, se considera que también el sexo es movible, o sea, es también histórico y cultural. No solamente el género, sino el sexo. Si no, se hablaba del sexo como algo inamovible. Entonces, estas son categorías históricas, sociales y culturales. ¿Y por qué es cultural? Porque se va a expresar en actitudes, comportamientos y representaciones sociales. Después, en todo caso, podemos hablar de lo que son las representaciones sociales. Sobre lo femenino y lo masculino, como atributos naturalizados en las relaciones sociales, así como en las relaciones de poder y subordinación entre varones y mujeres en la sociedad. Es decir,
Es lo primero que se detecta y esto es muy importante, a pesar de que después se modificó mucho el concepto. Como construcción social tiene carácter relacional y posee historicidad propia y es, por tanto, modificable con el accionar humano. Esta construcción permea las esferas micro y macrosociales a través de las instituciones y los mismos actores sociales involucrados. Ustedes piensan que permea hasta tal punto que ya cualquier documento, cualquier ministerio, cualquier cosa, habla de la necesidad de incorporar la noción de género. La perspectiva de género aparece como algo importante de introducir, lo cual es una engaña pichanga a veces, porque dice, poner perspectiva de género, entonces estamos en el horno también. Si solamente como poner la palabra perspectiva de género, no nos compromete a nada. Entonces, ojo con eso. Y otro concepto importante a tener en cuenta es la condición de género. Que la condición de género da lugar al acceso y el control desigual e institucionalmente estructurado de los sexos a los recursos y beneficios sociales y familiares. Esta asimetría, que es característica de la condición de género, genera privilegios en los hombres y desventajas y subordinación en la mujer. En el campo de la salud, ya yendo para la salud, la ubicación de género tiene una decisiva influencia sobre la salud de varones y mujeres y en el desarrollo del estado de salud, en las características de las intervenciones sanitarias, en la socialización y en el control institucional del sector salud. Volviendo a la genealogía, de los 70 en adelante, digamos, cuando el feminismo entra a pisar fuerte, el movimiento de mujeres y el feminismo, en ubicar estas categorías, en modificarlas permanentemente, debatirlas en todos los foros internacionales y nacionales y regionales que hay. Uno de los primeros debates es sobre la categoría de género versus la asignación biológica, donde ya les dije, categoría analítica con énfasis en la construcción social y cultural de los sexos, que la diferencia sexual como rasgos fundamentales, ¿no?, implica jerarquías y poder. Hay una asignación diferencial cultural de roles. Las mujeres aparecen en un rol subordinado en un esquema sociocultural. Es una categoría racional y es una herramienta para el empoderamiento de las mujeres. Y incorpora ya en las últimas fases, y acá lo vemos en todo lo que es la ampliación de derecho, la diversidad sexual. Volviendo al campo de la salud, y para entender esto, ¿por qué se reflexiona sobre la condición biológica de las mujeres en la relación mujer-salud? A pesar de que tienen una mayor esperanza, o sea, son como aspectos que hacen pensar qué está pasando en esa relación de género, ¿no? Tienen mayor esperanza de vida femenina, sus índices de morbilidad son más altos que los de los hombres. Son sujetos privilegiados de atención sanitaria, es decir, como todos sabrán, yo no sé en qué trabajan ustedes, pero son las mujeres que, ya sea por ellas, por sus funciones reproductivas, por los hijos, por el maternaje y demás, son las que permanentemente están en relación con los servicios de salud. Son actoras relevantes en la salud comunitaria, es decir, son las promotoras de salud, en general un trabajo voluntario, no pagado, la capacitan, pero ¿para qué? Para poder cumplir con ese rol. Son actores privilegiados en el cuidado de la salud y bienestar familiar. Sin embargo, a pesar de lo que decía anteriormente, ¿no?, de su alto protagonismo en el sector salud, suelen ocupar las escalas más bajas y peor remuneradas del sector, con escasa representación en los puestos jerárquicos. El enfoque de género enriquece los marcos teóricos explicativos del proceso de salud-enfermedad, entendido como fenómeno multidimensional en el que intervienen diversos condicionantes que se manifiestan a nivel individual, pero que se expresan a nivel de la colectividad en tanto fenómeno que varía social y culturalmente, donde se establece la salud y la enfermedad como categorías privilegiadamente sociales. Stoller, cerca de la década del 70, médicos que por primera vez utilizan, así como Simone de Beauvoir cuando dijo la mujer no nace sino que se hace, la mujer se va haciendo, Stoller desde los estudios médicos, Stoller y otro más que no me acuerdo en este momento cómo se llama, detectan que hay cosas raras en el nacimiento, o sea, que
que la asignación de género se produce al momento del nacimiento, según la experiencia externa de los genitales. Esto le va a detectar que hay casos raros. Entonces ahí empieza a decir, bueno, ya no, el sexo no es un sexo único, sino que hay, y ahí usa la categoría género. Entonces, la asignación de género, esto es lo que dicen estos autores, es en el momento de nacimiento a partir de los genitales, de hombres, o varones o mujeres. La identidad de género se establece en la edad que el niño adquiere el lenguaje. ¿Cómo va surgiendo esta identidad? Desde esa identidad estructura su experiencia vital. Su pertenencia de género lo hace identificarse con actitudes y sentimientos de niño o niña, juegos, comportamientos. Asumida esta identidad es difícil cambiarla. Y el papel o rol de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones de la sociedad y la cultura sobre el deber ser del comportamiento femenino y masculino. Esto es muy importante, el rol de género, es decir, cómo se produce. A pesar de variantes culturales, sociales, étnicas y etarias, parte de una división primitiva del trabajo. Las mujeres paren los hijos y los cuidan. Entonces lo femenino es lo maternal, doméstico, contrapuesto a lo público masculino. Estos estereotipos son rígidos, condicionando los papeles, estimulando, reprimiendo los comportamientos en función de su adecuación al género. La asignación de género no se desprende de la biología, sino que es un hecho social. Entonces, bueno, hago un repaso muy rápido, porque es larguísimo, además, como les digo, desde las pioneras feministas que empiezan a indagar y a hacer mucha documentación académica y feminista sobre la relación sexo-género, rescaté algunas que son importantes y cómo se ha ido modificando. Una de ellas es el Rubin, en el 86, fíjense ustedes, habla del sistema sexo-género, lo concibe como un sistema. Es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Le cogí algunos argumentos de estas feministas importantes. Por otra parte, la biología es insuficiente para explicar muchas de las desigualdades de género en la salud. Género no es sinónimo de mujer. Modificar eso ha sido muy difícil, porque siempre se pegó el tema género a mujer. Hoy día, si hay cursos sobre género, van básicamente mujeres. Alude a una relación de poder sociosimbólica. Las relaciones de género se entrelazan con otras relaciones de poder sociales. ¿Y hasta qué punto hay vínculos y articulaciones con todas las relaciones de poder? Tanto en lo institucional como en lo familiar y en lo comunitario, ojo. En todas las sociedades los atributos y roles que portan ambos géneros no poseen igual valor. Los masculinos tienen un valor superior a los femeninos. Por su carácter relacional, involucra tanto a las mujeres y lo femenino como a los varones y lo masculino. Es jerárquica, o sea, estos tres aspectos son centrales. Relacional, jerárquica, que no son neutras y no tienen mayor importancia a las actividades asociadas con lo masculino y a producir relaciones desiguales de poder. Y es histórica, pues se nutre de elementos que cambian con el tiempo y en el espacio, y por lo tanto son elementos susceptibles de modificación a través de intervenciones. Acá hay una cosa de un documento de OPS bastante reciente, que me parece importante, sobre la perspectiva de género. Dice, la inclusión de la perspectiva de género permite satisfacer las necesidades y demandas particulares en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y es un medio para contribuir al empoderamiento de las mujeres, la reconceptualización de los modelos de atención y la organización de los servicios, así como la promoción, el acceso, la participación y el control de las mujeres a lo mismo. Y surgen las teorías constructivistas y desconstructivistas y la interseccionalidad. Desde los 90, ya en las últimas fases, ya las teorías queer, que especialmente una de sus promotoras es Judith Butler. Oakley, que es muy importante también, dice, es un término cultural que alude a la clasificación social entre lo masculino y lo femenino. Debe admitirse la persistencia del sexo, pero también la variabilidad del género. Es decir, ya ahí empieza como a transformarse esa noción de, decíamos, naturaleza versus cultura, ¿no? Marta Lamas, que es una mexicana muy importante, dice, es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada sexo.
a sus actividades y conductas y a las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de la distancia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es propio de cada sexo. Scott, que es otra de las importantes, de las pioneras también, en el 90, dice: es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes del poder. Es interesante ver cómo se van tomando ciertos elementos y los van retomando y van modificándose, ¿no?, a la vez. Ya va de las pioneras, pero ya de las últimas, dice: no es una identidad fija ni estable. Se constituye a través de una repetición estilizada de actos que tienen lugar en el contexto de convenciones regulatorias y normas dominantes en la sociedad. El efecto de performance, de repetición, ¿no?, da una apariencia de una expresión natural de los cuerpos particulares. Esa repetición permite también que esas normas puedan subvertirse, constituye la identidad sexual en un proceso que articula sexo, deseo sexual y que deriva en actos performativos. Por este proceso el cuerpo es moldeado por la cultura mediante el discurso. Y Teresa de Lauretis dice: la noción de género como diferencia sexual y sus nociones derivadas, el maternaje, la escritura femenina, la femineidad, etc., se han convertido en una limitación. Mantienen el pensamiento feminista atado a los términos del patriarcado occidental, contenido en un marco de oposiciones conceptuales, lo cual es muy difícil, sino imposible, articular las diferencias entre y dentro de las mujeres. Los organismos internacionales de la década del 90 y los servicios de salud utilizan a la mujer como recurso de salud gratuito y desde los 50 la participación popular como mediadora en las acciones de salud. Criminaliza a la mujer cuando no cumple con los mandatos. Nivel educativo de la madre como indicador significativo para la mortalidad infantil. Es decir, la madre, en ella recae todo el peso de los cuidados y de las responsabilidades. Yo varias investigaciones que trabajé, realmente quien sabe si los chicos tienen vacunas, si no la tienen, es la mujer, no es el hombre. Frente a esto, el otro paradigma que quería repasar brevemente. Opuesto al modelo biologista positivista de la salud y la enfermedad, centrado en la determinación social de la salud y enfermedad, como fenómeno colectivo, social e histórico. El proceso de salud y enfermedad del grupo de la colectividad como específico que se da en el proceso de desgaste y reproducción, destacando como momento particular es la presencia de un funcionamiento biológico diferenciable con consecuencias para el desarrollo regular de las actividades cotidianas cuando aparece la enfermedad. El proceso de salud-enfermedad colectiva determina las características sobre las cuales gravita la variación biológica individual. No es el enfermo individual, sino es el proceso donde gravita. El proceso de salud-enfermedad no es social en la salud, sino la salud en lo social. Este modelo alternativo proveniente de la medicina social o la salud colectiva entiende la salud, enfermedad y la atención como un proceso social con múltiples actores y determinaciones sociales, como la pertenencia socioeconómica, el hábitat, el sexo, la identidad de género, la ubicación etaria, el trabajo y el desgaste laboral, los hábitos, el medio ambiente, entre otros. En este enfoque, la atención y los cuidados incorporan el reconocimiento de esos procesos como parte sustantiva de los mismos, incluyendo la participación activa en la toma de decisiones tanto de los usuarios como de las comunidades. Bueno, acá yo agregué esto último porque estoy bastante embalada con el tema de lo que habla Hugo Spinelli del campo de la salud. Él dice que no hay que hablar de... El sistema de salud es muy monolítico. Que cuando hablamos de sistema de salud decimos privado, él habla del campo de la salud. Retomando lo de Bourdieu, que habla del campo económico, del campo de la educación, habla de los campos. Entonces, esta noción de campo, como la noción de hábitos, que de alguna manera también se liga, no hay tiempo de desarrollarlo acá, pero a la noción de performatividad de Butler, esta noción de hábitos y de campo son importantes para entender este proceso. Según Bourdieu, un campo puede definirse como una trama o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones se definen objetivamente en su existencia de determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o actores, Bourdieu los llama agentes,
o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder, o de capital, los poderes son el capital entre otros, cuya disposición comanda el acceso a los beneficios específicos que están en juego en el campo y al mismo tiempo por sus relaciones objetivas. La noción de campo de la salud, en el caso que abordamos, en el caso de la salud, porque él habla del campo económico, el educativo, el político, es decir, habla de los campos, en el sentido de que en los campos se resuelven, están los actores relacionados en conflicto, dirimiendo situaciones de poder. Por eso es muy interesante esta noción de campo que utiliza Bourdieu y que retoma, acá la retoma muy bien Spinelli. Apela a un amplio espectro en el que convergen los actores involucrados, los recursos, los intereses, donde los distintos actores o agentes luchan por la consolidación o apropiación de uno o más capitales, conformando una red de relaciones donde se insertan agentes, actores e instituciones regidos por leyes sociales y por fuerzas y luchan tanto para conservar como para transformar. Y la otra noción que me parece importante, hay que desarrollarlo, yo no di bibliografía al respecto, pero la puedo pasar. La noción de hábitus que usa Bourdieu también, alude a la conformación de un sistema de disposiciones durables y transferibles que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, apreciaciones y acciones de los agentes frente a una coyuntura o acontecimiento que contribuye a producir. Se traducen en las formas de las personas y las comunidades de obrar, pensar y sentir asociados a su práctica social, conformando así estilos de vida similares. Esto es muy importante para la noción del hábitus médico, es decir, cómo se conforma a partir de la currícula, y por eso el video que yo quería traer es muy expresivo de esto, es decir, cómo es tan difícil en medicina modificar sistemas, el hábitus médico, precisamente que se forma en esto. Dice, existe coincidencia entre el campo médico y el hábitus médico, lo que produce el sentido práctico propio del campo. Una práctica cotidiana, casi intuitiva, espontánea e inconsciente, pues su origen es social, que permite la realización permanente de conductas eficaces para los fines del campo. Esto lo dice Roberto Castro, que es un sociólogo mexicano. Ello posibilita las regulaciones y jerarquizaciones de género que para estudiantes y médicos pasa a formar parte del hábitus médico como prácticas pautadas a través de las cuales el campo médico se legitima y reproduce. Lo importante de estas nociones que incorporé pensando en esta clase es cómo se configura, por qué se establece a partir del hábitus médico estas situaciones autoritarias y discriminadoras que se dan en el campo de la salud. Entonces, justamente yo lo que venía pensando es que realmente el sistema de salud genera situaciones de poder jerárquicos, discriminatorios, claramente discriminatorios, pero que no es a partir de malas intenciones de los profesionales, sino que los tienen imbuidos, como es el tema de la violencia, por ejemplo, la violencia obstétrica. Es algo como que el poder, había muchísimo para hablar de eso, y seguramente vos, Débora, tenés muchísimas, yo también tengo bastantes experiencias. Hay otro video excelente que se llama Con todo al aire, que es sobre la violencia obstétrica, que es real, lo conocen. Bueno, eso es real, y es una forma, la violencia obstétrica es una forma de ningunear a las mujeres que acuden a la atención. Entonces, y eso tiene que ver no con la mala intención del médico, sino que están conformados en ese sentido. Lo mismo sucede con la discriminación. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento donde se han ampliado mucho los derechos, tenemos el derecho a la identidad de género, al matrimonio igualitario, etc., pero lo vemos cotidianamente, a los migrantes también, a aceptar a los migrantes en la salud. Sin embargo, vemos discriminaciones muy importantes, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo más. Entonces, el video que yo había traído, que si tenemos tiempo lo damos, se llama ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en el trato de un conjunto de médicos respecto a pacientes con distintas identidades sexuales? Bueno, hasta ahí, perdón.
el atraso, perdón, Débora, te paso a vos.